Crímenes imperfectos. Peter y Patty Blasiuk vivían en la pequeña localidad de Guilford al norte del estado de Nueva York. Guilford es una preciosa comunidad tranquila y con mucha historia. Es como sacada de un cuento. El lago es la principal atracción, es precioso. Hay muchas residencias de verano y hay muchos cotos para la caza del ciervo. Los Blasiuk eran una pareja muy querida en Guilford. Peter era propietario de uno de los bares locales. Patty trabajaba como enfermera en un hospital. Disfrutaba mucho con su trabajo, hacía que se sintiera útil. La única mancha parecía estar en las multas que le habían puesto a Patty por conducir en estado ebrio. En una escala del 1 al 10, ella sería un 9. Su único defecto, su único punto débil era el alcoholismo. Pero nada más aparte de eso, era perfecta. Le gustaba mucho salir a divertirse y había tenido sus problemas, pero era una mujer fuerte y decidida y consiguió superarlo estudiando mucho y sacando su título. El 3 de abril de 2002, Patty hizo el turno de 3 a 11 en el hospital. Cuando llegó a casa encontró a Peter, pero los niños no estaban. De alguna forma, aquel día mi mujer no pudo o se olvidó de recoger a nuestros hijos en la guardería. Él lo describió como un terrible fallo de comunicación. Cuando llegó a casa pensó que el señor Blasiuk iba a recogerlos. Y él pensó que los recogía ella. Subieron a su camioneta para ir a casa de la canguro. Por el camino, Patty quiso arrojar una colilla por la ventanilla. La colilla había vuelto a entrar en la cabina de la camioneta y los dos se distrajeron mirando hacia la ventanilla y buscando la colilla. Al levantar la vista vieron a un ciervo en la carretera. Patty giró bruscamente, perdió el control del vehículo y se precipitó al lago. Peter dijo que no pudo sacar a su mujer de la camioneta. No pude sujetarla. Ojalá hubiera tenido más fuerza. Ojalá hubiera podido sacarla del agua. Peter fue hasta una casa cercana para pedir ayuda. Los buzos sacaron el cuerpo de Patty de las gélidas aguas del lago. Y fue trasladada en ambulancia al mismo hospital donde ella trabajaba. Pero los médicos no pudieron reanimarla. Yo ya no quería seguir viviendo. No me imaginaba la vida sin ella. No podía. Y supongo que debió ser ella que me hablaba, o Dios, porque al final decidí no seguir adelante con lo que había planeado para unirme a ella. La prueba de toxicología reveló que Patty tenía un nivel de alcohol en sangre de 0,5, lo que estaba por debajo del límite que marca la ley. Había consumido algunas bebidas alcohólicas. Para una mujer de su tamaño, probablemente 2 o 3 copas en las horas previas. Al igual que en la mayoría de los accidentes mortales, los agentes locales abrieron una investigación que resultó aportar más interrogantes que respuestas. El doctor James Tersian le practicó la autopsia a Patty Blasiuk, de 35 años, el día después del fatídico accidente. Presentaba varias abrasiones y contusiones, es decir, arañazos y golpes en la cara, un corte en la parte interior del labio y golpes en los hombros. Esas eran las heridas superficiales, pero también tenía hemorragias petequiales o microhemorragias en la superficie de los pulmones. Esas hemorragias pueden producirse cuando la víctima muere ahogada, pero había muy poca agua en los pulmones de Patty. Pero no es necesario que haya agua en los pulmones para ahogarse, y es posible que entre agua en los pulmones después de que se produzca la muerte si el cuerpo está en el agua. Las pruebas del laboratorio confirmaron que Patty había estado bebiendo. En su informe preliminar, el doctor Tersian identificó la causa de la muerte como posible ahogamiento. Solo teníamos heridas cutáneas menores y contusiones, y era una persona que estaba en el agua. Así que la causa era ahogamiento hasta que no se demostrara lo contrario. Pero también hicieron otro hallazgo. Por alguna extraña razón había semillas en el pelo y en la ropa de Patty. Las semillas eran de una hierba común llamada bardana. Tienen unos ganchitos con los que se pegan a los animales o a las personas. Así son transportadas hasta que caen en algún otro sitio, y esa es la forma que tiene la planta de extenderse y encontrar nuevos terrenos para crecer. En el escenario del accidente,
Los investigadores descubrieron que la camioneta había seguido un recorrido extraño hasta llegar al agua. La mayor parte del lago está rodeada de cierres de casas y garajes, y en las zonas donde no hay casas ni garajes ni residencias, hay guardarraíles puestos para evitar que alguien caiga al lago. La camioneta se salió de la carretera por uno de los pocos sitios en los que había un camino sin obstáculos hasta el lago. Y los investigadores no encontraron ninguna prueba de que hubiera ciervos en la zona. No es una zona en la que suela haber ciervos, y si hubiera tenido que esquivar un ciervo, lo normal sería que hubiera huellas de algún volantazo o un frenazo o un derrapaje o algo así. Sí había huellas de los neumáticos de la camioneta de Patty en el arcén del carril derecho, y otras huellas de neumáticos al otro lado de la carretera sobre la hierba. El investigador de accidentes Richard Cobb unió los puntos de las huellas, trazó el ángulo del giro y después calculó la velocidad del vehículo aplicando una fórmula establecida. Es la fórmula de la velocidad crítica en curvas. Se toman en cuenta factores como el estado de la carretera, el nivel de adherencia de la superficie asfaltada y la trayectoria del vehículo o el arco del viraje. Así se calcula la velocidad a la que el vehículo podía haber hecho el viraje o si se hubiera perdido el control al realizar la maniobra. V es la velocidad, G es la gravedad, que es una constante que equivale a 33,2. R es el radio de la curva. Y la letra griega mu es el coeficiente de fricción de la superficie de la carretera. Aplicando la fórmula, se dedujo que la velocidad del vehículo de los Blasiuk era de unos 50 km por hora, una velocidad mucho menor de la que Peter había dicho. Si la camioneta hubiera ido a mayor velocidad, el interior del vehículo habría resultado dañado. En el interior, lo normal es que hubiera habido daños en el salpicadero, en los paneles inferiores por las rodillas de los ocupantes, daños en el volante y daños en el parabrisas o en cualquiera de las ventanillas. Suele ocurrir que los pasajeros sin cinturón se golpeen contra el retrovisor y se desprenda del parabrisas o que se rompa el retrovisor, pero nosotros no vimos nada de eso en el vehículo. Y las pruebas físicas revelaron que había otra contradicción. Peter dijo que había salido de la camioneta por la puerta derecha. Pero cuando sacaron la camioneta del lago, esa puerta tenía puesto el seguro. También dijo que Patty era la que conducía y que ella se había quedado en la camioneta cuando él salió. Pero el cuerpo apareció fuera de la camioneta descansando sobre el fondo del lago. No coincidía con lo que nos había contado. Él dijo que la última vez que la vio estaba en el asiento del conductor. En el domicilio de los Blasiuk, los investigadores encontraron el diario de Patty. Y reveló que Patty y Peter llevaban lo que algunos llamarían una vida sexual alternativa. Quería llevarle al límite sexualmente, pero no era capaz de hacer eso yo sola, así que había pensado que viniera otra persona. Según reflejaba el diario, Patty había invitado a una amiga suya, la canguro de los niños, Joyce Warden, a compartir su dormitorio. Mi mujer, Joyce y yo formábamos un triángulo amoroso. Pero no hacía falta que todo el mundo supiera que mi mujer tenía esa tendencia, que mi mujer había empezado todo aquello. Era nuestra vida privada. Pero del diario de Patty se desprendía que sí había problemas. Yo fui la que quiso compartir su fantasía sin darme cuenta de que yo sería la que quedaría en un segundo plano. Sin saber que te gustaría su personalidad más que la mía. Sinceramente, nunca pensé que me dejarías por otra. Patty sospechaba que Peter y Joyce tenían encuentros a sus espaldas. Pero Peter lo negaba. Mi mujer no tenía ningún motivo para sentirse celosa o preocupada ni nada de eso. Con Patty muerta, la única forma que le quedaba para contar su historia era a través de la autopsia y las pruebas forenses. Había un dato que intrigaba al médico forense que practicó la autopsia a Patty Blasiuk. ¿Por qué había restos de semillas de hierba en el pelo y en la ropa? Yo pensé que se le podrían haber adherido al pelo cuando los servicios de emergencias la sacaron del lago. Así que le pedí a la policía que por favor volvieran a ese lugar y buscaran en la orilla por donde la sacaron y buscaran bajo el agua también, para ver si había plantas de bardana en el lago. Pero los investigadores no encontraron ninguna vegetación parecida en todo el lago.
¿Qué mujer va a recoger a sus hijos a casa de una canguro llevando el pelo sucio? Es algo muy poco probable. Los investigadores preguntaron al biólogo Julian Schiffer dónde suele crecer la planta de la bardana. Suele crecer cerca de viejos graneros, viejas construcciones, terrenos abandonados. Y suelen estar por las esquinas, donde no se ha cortado mucho la hierba, pero donde hay un espacio abierto suelen crecer como esta. Según el Dr. Schiffer, la planta no crece en el agua y no había bardana en los cuidados jardines que rodean al lago Guilford. Pero los investigadores encontraron toda clase de plantas silvestres y bardana en la propiedad de los Blasiuk. Tenían un pequeño prado que yo diría que no estaba muy bien cuidado y los agentes que fueron a investigarlo dijeron que había mucha bardana en esa propiedad. Los investigadores encontraron una planta de bardana en el jardín trasero de la pareja, con una rama rota. Y había un cuerpo extraño en la planta. Cabellos de color castaño. Las pruebas de ADN revelaron que el cabello era de Patty Blasiuk. Una vez halladas las pruebas biológicas, teníamos que relacionarlas con la situación y con el escenario del crimen. Tras un análisis más exhaustivo de la camioneta, hicieron otro interesante descubrimiento. Encontraron cabellos de Patty en la parte trasera de la camioneta. Estaban junto a su busca. La camioneta también aportaba otras pruebas significativas. La parte delantera no mostraba ningún daño en absoluto. Pero las pruebas que hizo la Policía Estatal de Michigan demostraban que un vehículo que cayera al lago a 50 kilómetros por hora sufriría grandes daños en toda la parte frontal. Y las pruebas demostraban otra cosa. Un vehículo del tamaño de una furgoneta o una camioneta no se hunde de forma inmediata. Este vehículo tardó más de 1 minuto en hundirse. Y otros hasta 4 minutos. Eso nos indicaba que una persona normal, que no hubiera quedado inconsciente después de caer al agua, podría salir perfectamente del vehículo antes de que se sumergiera. Cuanto más analizábamos la historia, más nos dábamos cuenta de que no coincidía con las pruebas físicas. La temperatura del agua del lago la noche del accidente era de 4 grados centígrados. Los expertos dijeron que si Peter se hubiera sumergido completamente en el agua, habría sufrido síntomas de hipotermia. En abril en Nueva York no es aconsejable bañarse y si te metes en el agua un rato, seguro que vas a sufrir las consecuencias. Su temperatura corporal, por lo que sabemos, debería haber sido mucho más baja de la que tenía cuando recibió la primera atención médica. La temperatura corporal que tenía en el hospital solo estaba ligeramente por debajo de la normal. Cuando yo le vi, ni siquiera tenía un termómetro en la boca. Y en los zapatos de Peter aparecieron las mismas semillas de bardana que tenía Patty en el pelo y en la chaqueta. Toda esta información combinada con los cortes en la parte interior del labio de Patty y las hemorragias petequiales de los pulmones llevaron al médico forense a concluir que la muerte se había producido por asfixia y no por ahogamiento. Al poner todas las pruebas juntas, dedujimos que estaba muerta antes de llegar al agua. Peter Blasiuk negó haber matado a su mujer y dijo tener pruebas para demostrarlo. Todos son datos científicos y médicos. Basándose en las pruebas forenses, los fiscales decían que Patty Blasiuk había sido asesinada por su marido Peter, que intentó hacer que todo pareciera un accidente. El seguro de vida de Patty era de $300.000. El dinero era un fuerte aliciente para que el señor Blasiuk matara a su mujer, y más cuando había llamado por teléfono menos de 8 horas después para intentar cobrar el seguro. La fiscalía decía que Peter dejó a los niños con la canguro para poder estar a solas con Patty cuando llegara a casa del trabajo. Peter ya había vuelto de trabajar en el bar hacía más de 1 hora. Según los familiares, lo normal es que Peter hubiera ido a recoger a los niños y ya estuvieran en casa. Yo estoy seguro de que eso era parte de su plan, el que los niños no estuvieran en casa para cometer el asesinato. Después de que Patty tomara una bebida alcohólica, Peter hizo que saliera de la casa y entonces la atacó.
Mientras la estrangulaba, se produjo la transferencia de los cabellos de Patty a la planta de bardana y de las semillas a su pelo. Al arrastrar el cuerpo hasta la camioneta, la chaqueta de Patty recogió más semillas de bardana, semillas que también se pegaron a los zapatos de Peter. Las pruebas forenses sugieren que el cuerpo fue colocado en la parte trasera de la camioneta. Las huellas de neumáticos indican que Peter paró al lado derecho de la carretera y maniobró lentamente con la camioneta cruzando la zona que quedaba sin guardarraíl hasta llegar al lago. Pero dejó las dos puertas cerradas con seguro. Y el cuerpo de Patty apareció fuera de la camioneta. Los fiscales decían que Peter solo se metió un momento en el agua, solo el tiempo suficiente para mojarse antes de ir corriendo a pedir ayuda. En realidad, mi primera impresión fue lo absurdo que era el caso, porque había cometido toda clase de errores. Peter Blasiuk fue detenido y acusado de asesinato. En el juicio, Blasiuk decidió encargarse de su propia defensa y cambió su versión de los hechos. Estoy aquí por haber mentido. Si no hubiera mentido entonces, ahora no estaría aquí sentado. Ahora reconocía que sus primeras declaraciones a los investigadores eran mentira. Ahora decía que Patty estaba demasiado ebria para conducir y que le ordenó que se detuviera a un lado de la carretera para ponerse él al volante. Le dije que diera la vuelta y que volviera a casa. Ella dio la vuelta, pero empezamos a discutir y en un arrebato de rabia perdió el control del vehículo y fuimos a parar al lago. Solo fue un accidente. Pero no había ninguna prueba de que la camioneta diera la vuelta. ¿Y por qué dar la vuelta con la camioneta cuando el lugar de destino, la casa de la canguro, solo estaba un poco más adelante? Nosotros teníamos pruebas físicas que tenían que coincidir con la versión de los hechos que él nos contaba. ¿Tenía aquello sentido? En absoluto. ¿Era desafiar las leyes de la física? Por supuesto. Y no había ninguna prueba de que el vehículo fuera a gran velocidad. Si hubieran acelerado estando en la hierba, se habría visto hierba aplastada o arrancada de raíz o hierba quemada. Si las ruedas hubieran estado sobre la grava entre el asfalto y la hierba, habríamos visto huellas de neumáticos o grava esparcida en la zona y ese tipo de cosas, pero no vimos nada de eso. La reconstrucción del accidente y las pruebas forenses fueron lo que cerraron el caso, porque su primera versión la habíamos torpedeado por completo y ya no le servía para nada. Y su segunda versión tampoco era mucho mejor. Blasiuk aseguraba que las semillas de bardana del pelo de Patty no eran de su jardín, sino del lago, y que un buzo que él había contratado encontró pruebas de ello. Yo sé lo que me dijo el buzo, yo sé lo que encontró y lo que está en este informe que presentó el buzo, y yo creo que sí había bardana en el fondo del lago, y que así fue como se le pegaron las semillas al pelo. Los expertos de la acusación decían que eso era imposible. Si hubieran llegado al agua se habrían deteriorado y al mojarse pierden la propiedad de adherencia a la ropa y ya no pueden pegarse a nada una vez que llevan un tiempo sumergidas en agua. La idea de que la bardana hubiera estado en el agua es bastante descabellada. Los fiscales creen que Peter quería empezar una nueva vida con su amante, la custodia de sus 2 hijos y los $300.000 de la póliza de seguros. El jurado solo estuvo deliberando durante 3 horas. ¿Cómo declaran al acusado del cargo de homicidio en segundo grado, culpable o inocente? Culpable. Peter Blasiuk fue sentenciado a una condena de entre 25 años de prisión y cadena perpetua. Sigue manteniendo su inocencia. Dicen que eres inocente hasta que se demuestra que eres culpable, pero no, eres culpable hasta que demuestras tu inocencia. Y aún así también depende del dinero que tengas, y todos esperan que seas tú el que demuestre que no lo hiciste. Las pruebas forenses en este caso resultaron ser como una confesión. Cada vez que el señor Blasiuk abría la boca decía algo que contradecía todo lo que las pruebas forenses nos decían sobre el estado del lugar del accidente, el estado de la camioneta y el estado del cuerpo de Patty Blasiuk.
De todas las pruebas de la investigación, la bardana fue la más importante, porque fue lo que hizo que siguiéramos investigando si estaba muerta antes de llegar al agua o no. Fue la clave en este caso. Solo era una pequeña prueba que ni siquiera formaba parte del cadáver, pero es algo que venía con el cadáver y eso fue lo que resolvió el caso.